recordar. De la escuela y de séptimo teníamos el concepto de potencias y tenía que ver con expresiones de este tipo. 3 a la 4, 3 a la 4, por mucha que sea la tentación de algunos de decir que es solamente multiplicar 3 por 4, es incorrecto. Ya sabemos que 3 a la 4 es en realidad 3 multiplicado por 3, multiplicado por 3, multiplicado por 3. ¿Qué es lo que hacemos en realidad? Pues en realidad lo que hacemos es multiplicar el 3 por sí mismo 4 veces, ¿verdad? Sí, ese sería lo que tenemos de multiplicación, ¿verdad? Relacionados con potencias. Entonces, potencias que ustedes recuerdan, por ejemplo, bueno, ya sabemos que 3 por 3 son 9, por 3 son 27, por 3 son 81. Quiere decir que la multiplicación de esas 3 sería realmente 81. Quiere decir que 3 a la 4 es 81. Así podríamos tener otras potencias, por ejemplo 2 a la 4, que 2 a la 4 en realidad es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces quiere decir que 2 a la 4 es 16. Muy importante, ustedes tienen su calculadora y en la calculadora también se pueden calcular potencias. Veamos cómo. Aquí tienen una tecla, ¿verdad? Esta tecla que está en la parte de acá, sabemos que me va a permitir, por ejemplo, colocar el 3 y la tecla de potencia elevado a la 4 y eso me va a dar precisamente 81. De igual forma, 2 elevado a la 4, eso me da pues 16. Eso es una de las teclas que tenemos en la calculadora, cómo calcular potencias. Yo sé que algunos la conocen, pero tal vez otros sí tienen que recordarla. Ok, cuando tenemos potencias de naturales, que es lo que tenemos ahí, eh, vamos a poder llevar esas propiedades de multiplicación de naturales también a las potencias de números racionales en su forma fraccionaria. Entonces, así por ejemplo, si tengo una potencia de una fracción, por ejemplo, a sobre b elevado a la n, ¿verdad? Cuando digo elevado a la n significa que va a ser multiplicar tantas veces como diga. Pues básicamente lo que hacemos es multiplicar el a sobre b, ¿verdad? Por sí mismo tantas veces como me lo diga el exponente. Por ejemplo, para verlo ya en un caso más concreto, 5 sobre 3 elevado a la 2 va a ser igual a multiplicar 5 tercios por 5 tercios. Y sabemos por el tema que recién estamos terminando que 5 sobre 3 por 5 sobre 3 en realidad es multiplicar el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo, por decirlo de alguna manera, que sería 25 sobre 9. Quiere decir que la potencia 5 tercios a la 2 es 25 novenos. De igual forma, podríamos calcular algunas otras potencias. Podrían ser, digamos, 2 sobre 3 elevado a la 4. ¿Qué sería 2 sobre 3 elevado a la 4? Pues básicamente 2 sobre 3 multiplicado por 2 sobre 3 multiplicado por 2 sobre 3 multiplicado por 2 sobre 3. ¿Cuántas veces? Pues tantas veces como me lo diga el exponente. Y en este caso tenemos un exponente 4, quiere decir que voy a escribir ese 2 tercios tantas veces como lo indique, que serían 4 veces. Ahora bien, ya sabemos que a la hora de multiplicar esa fracción, lo que sucede es que voy a multiplicar el 2 por el 2 por el 2 por el 2 y el 3 por el 3
por el 3 por el 3. Y eso me daría, pues como ya vimos, 2 a la 4 nos da 16. Y 3 por 3 por 3 por 3 me da 81. Quiere decir que 2 tercios elevado a la 4 me da 16 sobre 81. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a tratar de hacer algunos ejemplitos. Yo los escribo y les doy un tiempito para que lo terminen. Por ejemplo, 4 sobre 5 elevado a la 3 3 sobre 2 elevado a la 4 y menos 5 sobre 2 elevado a la 2. Los tratamos de hacer. Les doy un momento para que lo traten de valorar. En este ejercicio tenemos que pues, colocar el 4 quintos, pues 3 veces. 4 quintos por 4 quintos por 4 quintos. Eso sería igual a 4 por 4 por 4 y 5 por 5 por 5. Eso me daría en el numerador. ¿Cuánto les daría en el numerador? Ok, sería correcto, 64 sobre 125, ¿verdad? Ahí tendríamos pues la respuesta final. En el otro tendríamos que es 3 medios por 3 medios por 3 medios por 3 medios. Y eso sería 3 por 3 por 3 por 3 en el numerador. Y en el denominador, 2 por 2 por 2 por 2. En el numerador, eso sabemos que da 81, ¿verdad? Y en el denominador, o sea, abajo, nos daría 16. Quiere decir que la fracción 3 medios a la 4 nos da 81. Vamos con la otra, que sería menos 5 medios multiplicado por menos 5 medios. Eso es igual a, recordemos que vamos a tener que colocar menos 5 negativo por menos 5 negativo. Y eso se daría, y luego en el denominador, 2 por 2. En el numerador nos daría 25 y en el denominador nos daría 4. Teniendo que nos daría 25 cuartos positivo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y esto sería propiedades de potencias. Esas propiedades de potencias son muy importantes que las conozcan y que sepan que se aplican para no solamente para expresiones fraccionarias, sino también para otras expresiones que tienen las mismas características. Dice, propiedad 1. Para multiplicar potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Vean que aquí esta propiedad tiene dos partes importantes. La primera es saber qué condiciones tengo cuando voy a multiplicar y aplicar esta propiedad, que es que las potencias tengan igual base. Recordemos que en una potencia existe dos partes, la base y el exponente. Eso se había analizado en años anteriores. Ahora bien,
Esta propiedad lo que indica es que cuando tengamos algo como esto, 3 sobre 5 multiplicado por 3 sobre 5 elevado a la 7 multiplicado por 3 sobre 5 elevado a la 8. Noten ustedes que aquí la condición de que la base sea la misma sí se cumple. ¿Por qué razón? Bueno, observen que la base o que nuestra base que está ahí identificada es 3 quintos. 3 quintos es la base acá y 3 quintos es la base acá. Entonces, dice para multiplicar potencias de igual base. ¿Qué significa que sea igual base? Pues básicamente que tenga esa propiedad, que la base sea la misma. Ahora, hay otra situación importante. La otra situación importante es que habla de multiplicar. Y la multiplicación se refleja en este punto que está ahí. O bien, cuando no hay nada entre dos paréntesis, se debe asumir que hay un por. Entonces, ahí están las condiciones. Ahora, ¿qué es lo que se dice que debe hacerse cuando multiplicamos potencias de igual base? Dice, se conserva la base, que quiere decir que se conserve. Ah, bueno, pues es que vamos a escribirla igual, que eso quiere decir que la vamos a conservar. Conservamos la base y se suman los exponentes. ¿Cuáles son los exponentes? Pues el 7 y el 8. Entonces, quiere decir que para multiplicar esa potencia, simplemente hacemos el mantener la base 3 quintos y sumar los exponentes 7 más 8. Esto me daría 3 sobre 5 elevado a la ¿qué? A la 15, ¿verdad? Algo muy importante en estas propiedades es que no necesariamente tenemos que llegar a un resultado final. Lo importante acá no es necesariamente el resultado final, sino que vamos a poder expresar la, la operación, por decirlo de alguna manera, que me dan originalmente en otra más sencilla, ¿verdad? Porque a veces esa operación que vamos a tener que resolver en realidad es muy grande y no es el objetivo. De hecho, si ustedes elevan 3 a la 15, es un número sumamente grande. De hecho, no es la intención el calcular ese número. La intención principal es aplicar la propiedad. Entonces, ya en ese punto hemos aplicado la propiedad. Ahora bien, ¿qué más se puede hacer? Cuando ustedes tienen esta expresión, basta con escribir que eso es 3 a la 15 y 5 a la 15. Y ahí quedaría ya la operación, porque hemos aplicado la propiedad. Entonces, ¿cuál sería la indicación para un ejercicio de este tipo? Aplicar la propiedad anterior para simplificar. Y algo muy importante, este término simplificar no es el que necesariamente conocíamos antes, que era el numerador y el denominador que pues tengan un divisor común. No, en este caso simplificar es que originalmente la expresión estaba compuesto por dos términos y ahora solamente va a estar compuesto por una sola fracción. En ese sentido, vamos a hablar de que hemos simplificado. Vamos a anotar este otro ejemplito para que lo traten de aplicar. Ok, como un primer momento, muy bien. Diríamos que eso es 7 sobre 8
elevado a la 25, que también se puede indicar que es 7 a la 25 sobre 8 a la 25. ¿De acuerdo? Vamos a hacer unos más. Resolvemos esos ejercicios. Veamos. Aquí tendríamos que esto es igual a 3/4. Y lo que vamos a sumar son los exponentes. Hay algo que generalmente pasa y es que no contemplamos un exponente que tiene este de acá. Y es el exponente 3. El exponente 1, disculpen. Aquí vamos a cambiar de color, porque este es muy fuerte. El exponente que tiene este de acá, que es un 1 imaginario que no se anota, se debe considerar también. Entonces, cuando sumamos los exponentes, tenemos que considerar la suma de ese 1 más 5 más 16. Entonces, eso sería 3/4 elevado a la ¿cuánto? Ok, elevado a la 22. 3/4 a la 22. Entonces es muy importante tener claro esa situación. Si una potencia no se indica un exponente, se debe interpretar que existe un 1 en ese exponente. Y por lo tanto, a la hora de sumar y posteriormente en las otras propiedades, se debe considerar ese 1. Vamos con el otro. Seguidamente tendríamos que 15 séptimos elevado a la 11 más 1 más 14. Y eso va a ser igual a 15 séptimos elevado a la ¿qué? ¿Están seguros? ¿Qué opinan? Bueno, 26 o 27. 26. Recordemos que considerar ese 1 que está ahí. A la 26. Bueno, en el paso anterior me faltó la parte en que separamos la potencia. Sin embargo, no es que esta sea una expresión correcta y la anterior esté sin terminar. Simplemente, dependiendo de las circunstancias, requerimos separarlo. Ok, hasta ahí tendríamos las potencias, la multiplicación de potencias de igual base. Esa propiedad que ustedes están observando ahí, ¿verdad? Es muy importante que las tengamos muy interiorizadas. La propiedad dice, para multiplicar potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Esa propiedad va a ser una de las primordiales a la hora de ver expresiones algebraicas. Por eso es muy importante que la tengamos lo más clara posible. Hoy vamos a ver otra propiedad de esas 6 que tenemos en la guía. Y dice lo siguiente. Propiedad 2. Dice que para dividir potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Una de las particularidades de las reglas de potencia es que por sí solas no son tan complejas. Lo que sí hay que estar muy atento es cuándo aplicarlas, porque al ser varias, en ocasiones hay que combinarlas, ¿verdad? O aplicar primero una y luego la otra. Esa es la parte donde hay que estar muy atentos con la propiedad cada una
Ahora dice aquí que para dividir potencias de igual base se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces, de igual forma, vamos a tener ejercicios donde la fracción, en este caso fracción, pero podría ser también un número entero o una expresión algebraica. Por ejemplo, 3 séptimos elevado a la 20 dividido entre 3 séptimos elevado a la 3. Dice la propiedad que para dividir potencias de igual base se mantiene la base y se restan los exponentes. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues mantenemos el 3 séptimos y restamos los exponentes, que sería ¿qué? 20 menos 3. Y sabemos que 20 menos 3 sería 17. Quiere decir que la división de potencias 3 séptimos a la 20 dividido entre 3 séptimos a la 3 va a ser 3 séptimos elevado a la 20 menos 3, que sería 3 séptimos a la 17, que también se puede escribir como la separación de esas dos fracciones. Que sería igual a 3 a la 17 sobre 7 a la 17. Entonces ahí tendríamos el resultado final. Vamos con un segundo ejercicio. Consideremos 5 novenos elevado a la 42 dividido entre 5 novenos elevado a la 12. ¿Cuánto será eso? Un ejercicio 3, donde es menos 7 cuartos elevado a la 18 dividido entre 7 cuartos elevado a la 3. 4, 2 quintos elevado a la 8 dividido entre 2 quintos, 5, 3, no, dejémoslos ahí, en 4. Ok, doy un momento para que lo traten de hacer. Y de igual forma, cuando terminan, proceden a levantar la manita. Ok, resolviendo la primera sería 5 novenos elevado a la 42 menos 12. Y eso sería, como ya sabemos, 30, ¿verdad? En el exponente. Por lo tanto, se puede escribir como 5 a la 30 sobre 9 a la 30. Seguidamente tendríamos 7 cuartos elevado a la 18 menos 3. Eso sería 7 cuartos elevado a la 15. Ok, continuamos y ahora le respondo al compañero que estaba haciendo la consulta. Entonces, eso sería 7 elevado a la 15 sobre 4 elevado a la 15. ¿Sí? Eso sería el resultado. En la última tendríamos que es 2 quintos elevado a la 8 menos 1. Y eso sería igual a 2 quintos elevado a la 7. 2 quintos elevado a la 7. Eso sería básicamente la potencia.
Ok. Ah, bueno, falta ahí colocarlo como la separación de esos dos, que sea 2 a la 7 sobre 5 a la 7. Y ahí tendríamos la primera propiedad. Algo muy importante, quédense con esto de tarea. Yo sé que a veces la memoria no es lo más conveniente, pero vamos a tener que hacerlo, porque una de las partes para matemática es primero poder memorizar la propiedad y luego tratar de poder aplicarla. Entonces, tenemos dos propiedades. Esas son las que vamos a tratar de aprendernos de aquí a la próxima semana. Primero, para multiplicar potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Segunda, para dividir potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Es necesario que ustedes esas dos propiedades, ¿verdad? Sin necesidad de ir y explorar, poder aprenderme todas las de una vez, las tratemos de memorizar, interiorizar, porque van a ser propiedades que las van a conocer y las van a tener que estar aplicando de aquí hasta que ustedes terminen de estar viendo matemática, ¿verdad? Entonces es muy importante que las tengan, ojalá, esa frase interiorizada, memorizada, para que podamos aplicarla. Hay quienes primero aprenden a aplicarla y luego la memorizan o hacen las dos cosas al mismo tiempo, pero sí es importante que la tengamos muy presente porque eso va a ser esencial para poder avanzar. Ok, vamos a darle pausa a la grabación.